Mi nombre es Elizabeth Torres Hernández de la Maestría en Diseño y Gestión de Entornos Virtuales. En esta ocasión, pues bueno, vamos a trabajar la materia de gestión y sistemas de apoyo al estudiante, lo que sería en la semana 11 la actividad 1 que habla sobre los tipos de pensamiento. Como primer pregunta, la profesora nos plantea ¿cuál es tu tipo de pensamiento dominante? Y en mi caso, mi tipo de pensamiento dominante es el interrogativo, ya que siempre yo me cuestiono todo, no solamente la cuestión personal, sino también la cuestión académica. Y por ejemplo, en la cuestión académica, hace algunos años se hizo lo que es la reforma educativa y aquí nos planteábamos qué preguntas iban a venir en el examen, cómo nos podíamos preparar, qué personas nos podían auxiliar, y lo que yo hice al respecto fue hacer un grupo en mi plantel donde empezamos a leer a Philippe Renaud y empezamos a hacer seminarios y talleres, y posteriormente pues bueno ya recurrí a personas del CENTE para poder hacer los cursos que ellos impartían. También pues bueno me planteé la pregunta por qué era necesario hacer una maestría. Mi especialidad es en historia y qué tipo de maestría era la más adecuada para mí. Y en aquel momento, pues bueno, lo que recurrí fue a hacer una especialidad en la Universidad Pontificia de México sobre educación. Pero pues ahí vimos las cuestiones, por ejemplo, de los modelos educativos y también pues cuestiones de tipo pedagógico. Ya posteriormente, pues bueno, me pregunté que era necesario ya hacer una maestría. En este caso, pues ya tenía yo los conocimientos de trabajar de manera semipresencial, o sea, ya dominaba la plataforma y pues me puse a investigar qué universidades eran las más adecuadas, su programa, y pues bueno, la maestría en e-learning, que es la que más me llamó la atención. Y así como podemos ver, pues siempre pues me formulo preguntas al respecto. Después dice, ¿por qué consideras que es ese? Pues bueno, ya lo mencioné hace un momento, porque para mí siempre es importante preguntarse si me conviene, si no me conviene, cuáles serían las consecuencias, en qué me podría ayudar tal o cual situación que yo tome, entre otras cosas. Dice, ¿qué otros tipos de pensamiento utilizo? Bueno, yo utilizo mucho el pensamiento deductivo porque siempre voy de lo general a lo particular, y yo creo que tiene que ver también con mi carrera, con el área de historia, porque por ejemplo, vemos en historia, ¿no? La caída del Imperio Romano de Occidente y nos preguntamos cuáles fueron las causas que provocaron su caída, y ya pues analizamos, no sé, la crisis política, crisis económica, la peste de San Cipriano, el cristianismo, eh, la crisis del sistema esclavista, etcétera. Y pues siempre incito a mis estudiantes a que vayan haciendo o creando en este caso su propia hipótesis. Y de alguna forma, pues bueno, siempre en historia se llega en este caso a conclusiones. También pues debido a mi formación tiene que ver también el pensamiento crítico, siempre investigar. Por ejemplo, actualmente, bueno, tenemos el conflicto de Ucrania y pues bueno, hacer una relación presente-pasado y ver lo que sucedía en la Guerra Fría entre Estados Unidos y lo que en aquel entonces sería en este caso pues la Unión Soviética. También otra cuestión que en este caso yo tomo en cuenta sería el pensamiento conceptual, donde pues bueno vamos formando nuestros propios conceptos de historia, hecho histórico, proceso histórico, etcétera. Después la maestra pregunta, ¿conoces algún otro tipo de pensamiento? Bueno, aquí lo vemos que es en este caso el creativo, pero creo que el creativo pues la verdad no se me da mucho. Creo que es algo que me falta, sobre todo pues se ve luego en mis presentaciones que tengo que ir mejorando. Sin embargo, como mencionan el autor, el pensamiento es complejo y pues uno, de acuerdo a su vida cotidiana, va utilizando al mismo tiempo diferentes tipos de pensamientos. Otro que también utilizo mucho es el pensamiento de síntesis, por ejemplo, hacer la sinopsis de un libro.
A veces, aunque estoy leyendo una novela, me gusta mucho hacer un resumen e ir sintetizando y a veces incluso no es una cuestión académica que me lo pidan en alguna materia, sino más bien por una cuestión personal, como que es algo que me gusta hacer a mí. Dice también, ¿por qué crees que es importante que conozcas tu tipo de pensamiento? Pues para poderlo explorar más, pero también es bueno, por ejemplo, conocer otros tipos de pensamiento que hay para poderlos ir trabajando poco a poco. Y por último dice, ¿por qué te puede servir como tutor virtual el conocer el tipo de pensamiento de tus estudiantes? Pues porque de alguna manera puedo tener un contacto más directo con los estudiantes, podemos hacer actividades que quizás a ellos les sea más atractiva, donde ellos pues se involucren más y puedan generar un pensamiento, ¿cómo les diré? Puedan crear un proceso de metacognición. Y aquí, bueno, tomando en cuenta estos tipos de pensamiento, como decía también Ken Robinson, pues hay diferentes tipos pues de inteligencia, ¿no? Que la inteligencia en este caso es dinámica. Y él decía, bueno, siempre tenemos como que lo principal son las matemáticas, las letras y posteriormente, por ejemplo, las humanidades, dejando de fuera las artes como la danza, etcétera. Y aquí en este caso, por ejemplo, me pongo a pensar en uno de mis estudiantes que se llama Edwin. Hace algunos semestres lo tuve y pues sí, de alguna forma vi que le costaba trabajo, por ejemplo, analizar aspectos como la Revolución Francesa, la Ilustración. Tuve muchas dificultades con él. Sin embargo, en este semestre que estamos viendo quizás temas menos complejos como la Edad Media, el estudiante como que le gusta más el tema, por un lado, y también me di cuenta, por ejemplo, que este estudiante tiene una habilidad para desarrollar su creatividad. Él, por ejemplo, les dejé hacer un Powtoon y resulta que él me dice, no, yo no puedo manejar el Powtoon en mi celular. Y él, por ejemplo, creó un video en la aplicación de Vita y ahí se ve toda la creatividad que el estudiante fue capaz de desarrollar. Entonces, por eso es importante conocer los diferentes tipos de pensamiento, porque a veces nos encasillamos en uno solo y podemos decir que entonces el estudiante pues no tiene los conocimientos necesarios cuando pues sí los tiene, pero no necesariamente, como decía Ken Robinson, los lógico-matemáticos, sino de otro tipo, como en este caso el pensamiento creativo. Quizás hay algunos que no son tan creativos como es mi caso, pero que me voy más por un pensamiento, como les decía yo, deductivo o un pensamiento de síntesis.